Muchas veces los proveedores para incentivar a que compren más de sus productos ofrecen cierta cantidad de productos bonificados, es decir, cierta cantidad de productos de manera gratuita. Hay una forma estándar en SAP para que en la orden de compra registremos esos materiales que van a estar bonificados, que van a venir bonificados por parte del proveedor, y eso es lo que vamos a ver en este video. Muy bien, para resumirlo, SAP a esto le llama bonificación en especie y divide en una clasificación de dos tipos a esta bonificación en especie. La primera es la incluida o inclusiva, que es que, por ejemplo, de 100 botellas de agua, el proveedor me va a dar 10 gratuitas, por lo cual me va a entregar 100 botellas de agua, pero me va a facturar 90. Y el otro tipo de clasificación es la adicional o exclusiva, que lo que quiere decir es que el proveedor me da 10, por ejemplo, 100, por ejemplo, perfumes, y de esos 100 perfumes me da 10 tester, es decir, otro material adicional de manera gratuita. Después están las reglas de cálculo, que también es algo importante en esto de bonificación en especie, pero me parece que se va a entender un poco mejor en el sistema, así que sin más preámbulo, vamos a verlo. Muy bien, lo primero que vamos a ver es cómo se comporta una orden de compra con esa bonificación en especie. Entonces, vamos a crear una orden de compra y luego vamos a estar visualizando lo demás. Nos metemos en la aplicación de crear pedido, ponemos algunos datos de cabecera. Muy bien, y lo primero que vamos a ver es esa regla incluida o inclusiva, que es que si yo le compro 1000 botellas de agua al proveedor, por detrás va a haber una regla en la que en este caso él me va a estar dando el 10% gratis. Entonces, muy bien, buscamos el material botellas de agua, que ya yo lo había creado para hacer este ejemplo. Le decimos entonces que le vamos a comprar 1000 piezas y automáticamente al yo darle enter a esto me va a traer las piezas gratuitas, el 10% gratuito. Le damos enter y ahí ven que ya me trajo las 100 piezas gratis de bonificación en especie. Muy bien, y el otro ejemplo que teníamos era el ejemplo de adicional o exclusivo, que es que si el proveedor me da, por ejemplo, 1000 perfumes, si yo le compro 1000 perfumes, él me da, por ejemplo, en este caso, el 10% gratis, pero de otro material. Es decir, me va a estar dando, de 1000 perfumes que le compro, me va a estar dando, por ejemplo, 100 tester. Y ya van a ver cómo se va a comportar eso. Eso es este material, que son perfumes. Vamos a decir que también le vamos a comprar 1000 piezas. Y al darle enter, automáticamente me va a traer no perfume, sino el tester, es decir, el material adicional. Le damos enter, cerramos esta pestaña como para ver esto y ya vemos que automáticamente me trajo esos tester como un adicional. Me trajo los 100 tester acá, es decir, el proveedor me va a estar entregando los 1000 perfumes y 100 tester como bonificación. Así sería que se comporta la unificación especie. Grabamos, es una orden de compra normal. No vamos a estar haciendo todo el ciclo de aprovisionamiento de recepcionar esta mercadería y todo, porque lo que quiero mostrar es qué datos maestros son importantes en esto. Vamos a visualizar ese pedido. Y ahora bien, lo que tenemos de datos maestros importantes a tener en cuenta para que esta bonificación en especie funcione es lo siguiente. En el material, si le damos clic, vemos que en la vista de compra va a tener esto acá que dice susceptible a bonificación en especie 2, que si vemos el 2 dice solo susceptible para bonificación en especie en compras. Eso es algo que tiene que tener el material y luego si nos vamos hacia atrás, ese proveedor, ese VP proveedor, lo que tiene que tener es lo siguiente. Vamos a ver ese interlocutor comercial, ese VP.
nos vamos a la vista de proveedor y si nos vamos a compras, ese proveedor tiene que tener dos cosas importantes. La primera va a ser este tilde que está en datos de control que dice que puede conceder mercadería gratuita, mercancía gratuita o puede proveer bonificación en especie. Y lo segundo va a ser el grupo de esquema de proveedor, que en este caso es el 01. Entonces, bien, volvemos a nuestra orden de compra. Esos serían como los datos maestros necesarios. Y ahora vamos a ver cómo se crea esa bonificación en especie. Ver dónde se crea esa bonificación en especie, que es a través de estas aplicaciones. Crear, modificar y visualizar bonificación en especie, que para los que están en SACGI, esto va a ser la MBN1, 2 y 3. Le damos clic en crear. Aquí me trajo la clase de descuento que creé en el customizing, que eso lo voy a mostrar en un ratito cómo lo hice. Le damos enter y le vamos a decir que vamos a crear este registro info que no tiene en cuenta el centro. Vamos a seleccionar y acá me pide algunos datos de cabecera, me pide el proveedor, el material, la organización de compras. Y en este caso vamos a estar creando la bonificación especie incluida, que es el ejemplo de las botellas de agua. Acá me dice qué tipo de registro de info estás creando. Yo le voy a decir que es un tipo de registro de info normal. La unidad de medida que maneja, en este caso es piezas. La cantidad mínima para que esta bonificación en especie se dé en la orden de compra, que le voy a indicar que es 1000. Y acá le voy a indicar que para cada 100 piezas, el proveedor me da una cantidad adicional gratuita de 10. Y acá tengo las reglas de cálculo, que si nos vamos al Match Code hay tres reglas de cálculo. La proporcional, la referenciada unidad y unidades completas. Vamos a explicar eso acá. La proporcional es simplemente, como lo indica el nombre, una proporción. Entonces, si yo establezco una regla, por ejemplo, del 10%, ¿qué quiere decir esto? Que si yo le compro al proveedor 1050 unidades, él me va a estar entregando 105 unidades gratis. Ahora bien, la otra regla de cálculo, que es la referencia de unidad, lo que va a tomar en cuenta es el minimum order quantity, la cantidad mínima requerida. Que en este caso, si nos basamos acá en este pedido, en esta bonificación especie, perdón, yo le estoy indicando al sistema que el minimum order quantity es 100. Entonces, lo que va a pasar ahí es que si yo le indico eso, de cada 100 unidades, el proveedor me va a estar entregando a mí 10 unidades gratis. Entonces, como el sistema va a tomar en cuenta el mínimo order quantity de este mock, si yo le pido al proveedor 105, me va a seguir entregando 10 unidades gratis. Si le pido 110, me va a seguir hasta que llegue a la cantidad de 200 unidades y entonces ahí. Y la otra, que es la de unidades completas, lo que quiere decir es que tiene que ser exactamente de lo que le indicas en la bonificación en especie. Es decir, si vos le indicaste que para que todo esto se dé, el pedido tiene que ser de 100 unidades, la bonificación en especie es de 100 unidades, si en la orden de compra haces 99, no te va a dar ninguna bonificación. Y si pides, por ejemplo, 101, tampoco te va a dar ninguna bonificación. Entonces, muy bien, esas serían las reglas de cálculo. Lo otro que le tenemos que indicar al sistema es el tipo de bonificación especie, que en este caso el de botellas de agua es el ejemplo incluido. Y acá simplemente le damos Enter y ya. Le damos grabar y me crea la bonificación especie. Se han grabado los registros de bonificación especie. Ahora vamos a crear la bonificación especie adicional. ¿Qué hacemos? Nos vamos hacia atrás, acá mismo, le decimos, mira, ahora voy a crear una regla de bonificación especie adicional para los perfumes. ¿Cómo le indicamos al sistema que es adicional? Bueno, en este botón que está acá, que se llama cantidad gratuita adicional. Ahí nos metemos, le decimos lo mismo, es un tipo de registro de info normal para cada 1000 perfumes, lo mínimo
son 1000 perfumes y para cada 100 unidades de perfume, el proveedor me va a estar dando, por ejemplo, 10 piezas con la regla de cálculo proporcional y el tipo de bonificación adicional, pero no me va a estar dando perfume. ¿Qué me va a estar dando ese proveedor? Bueno, el proveedor me va a estar dando testers. Entonces acá en este botoncito de adicional se me abre esta columna que dice qué material adicional es el que te va a estar dando el proveedor. Ahí simplemente lo coloco, le damos grabar y automáticamente ya se me creó esa bonificación en especie. Lo otro que nos restaría es ver el customizing, que lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces una vez en la S Pro, todo lo de la bonificación en especie va a estar en la siguiente ruta. Gestión de materiales, compras, bonificación en especie. Acá vamos a tener todo para trabajar la bonificación en especie. Acá podemos ver las tablas, que si nos vamos a ver las que están por estándar, vemos que hay dos, que esto no lo vamos a modificar, lo vamos a dejar tal cual como está. Hacia atrás, acá vemos el catálogo de campos de estas tablas que ya están creadas de forma estándar. Como dije, las vamos a dejar igual. Acá en este otro punto tenemos la secuencia de acceso y la clase de bonificación en especie, el condition type. Que la secuencia de acceso la vamos a dejar igual, vamos a dejarla estándar, que es esta, pero la clase de condición, la clase de bonificación en especie, sí vamos a crear otra. Simplemente tomamos esta como ejemplo, la estándar, la copiamos y creamos otra con copia. Acá vemos que le dejamos la misma secuencia de acceso y tomamos. Ahí ya creamos esta clase de condición. Y lo otro que hay que hacer es asignar esa clase de condición al esquema que tenemos. Vamos acá. Este es el esquema de bonificación en especie que tenemos. Vamos a verlo. Y acá sí tenemos el tipo de condición estándar. Entonces tenemos que agregarle el que nosotros hemos creado. Creamos con copia, decimos que es el nivel 20 y le ponemos la condición que acabamos de crear, que es esta. Entonces ya está la clase de condición en el esquema. Y lo otro que es importante es en la determinación de esquema para bonificación especie, tiene que estar el grupo de esquema de organización de compras, que en este caso vamos a estar usando este, con el grupo de esquema de proveedor, que sería este. Aquí ya está asignado el esquema, pero bueno, vamos a ver que este grupo de esquema de proveedor, perdón, es el mismo que si nos vamos al VP, nos vamos a visualizar el proveedor en datos compras, va a ser este mismo grupo de esquema de proveedor. Entonces, eso lo asignamos acá, que tenga este esquema. Grabamos, ya tenemos todo listo en lo que es el customizing. Muy bien, siguiendo todos estos pasos tendrías que ser capaz de crear una orden de compra con la bonificación en especie. Yo lo hice un poco al revés. Primero creé la bonificación, primero creé la orden de compra, luego la bonificación en especie y luego me metí en el customizing. Pero en realidad lo que quería era mostrarte la orden de compra y en caso de que te sirva o no, que sigas los otros pasos, digamos, para que lo puedas replicar. Esto lo que te permite es tener un mayor control sobre la mercadería que el proveedor te está prometiendo de alguna forma como gratuita, o si tienes algún acuerdo con él por el cual te entrega esta mercadería gratuita, lo puedes controlar ya en la orden de compra y en caso de que no te la entregue va a aparecer como mercadería pendiente de entrega
Y como dato, en la factura obviamente no te va a aparecer porque son materiales justamente bonificadas, son posiciones bonificadas. Entonces, bueno, si te sirven estos videos, por favor dale like y suscríbete. Y no te olvides de ver mis videos de cómo descargar SAP S4HANA de manera gratuita durante un mes si no tienes dónde practicar estas cosas. Chao, chao.